niños en el montaje y desmontaje cada domingo y pues invitaba a un montón de gente nueva y en realidad estaba orgullosa como de esto. Pues no puedo decir que como Pablo perseguía a la iglesia, pero sí que veía a los católicos como ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, casi que yo estaba dispuesta como a dedicar mi vida a quitar esa venda pues de los católicos, ¿no? Entonces así empieza un poco. Y bueno, yo entré a la Universidad de La Sabana, que pues por supuesto pues digamos que tiene una formación católica, pero a pesar de que yo entré al coro de La Sabana, digamos que nunca sentí ninguna intención mínima pues del catolicismo, todo lo contrario, yo quería ser como esa que podía convertir a todas las personas con las que estaba, porque justamente sentía como que estaban yendo hacia un camino muy errado. Entonces, aparte el catolicismo me parecía súper oscuro y extraño, entonces como que no profundicé mucho en él. Y con respecto a la Virgen, que es como un poco lo que les quería contar, le tenía pánico. Pánico porque a mí pues me sugirieron como que estas apariciones se explicaban en la Biblia cuando decía que el diablo se disfrazaba de ángel de luz. Entonces, pues cuando yo veía algo como Mariano, pues por supuesto huía. Yo no aceptaba ese miedo, decía, y era real, pues que respetábamos a María, que era nuestro ejemplo, pero en realidad nunca había escuchado una prédica, o al menos en mi iglesia, de la vida de María, lo cual era bastante curioso. Entonces, bueno, esto transcurrió más o menos normal y mi conversión realmente empezó en el último semestre, cuando inscribí una electiva de griego en la que comencé a dudar un poco del canon protestante porque descubrí como los denominados libros apócrifos, que son unos libros pues que no estaban en ese canon. Entonces ahí comencé a investigar, pensando como si mi fe cambiaría. Bueno, entonces este es un proceso, acá les voy a dar un resumen de esta parte porque esto fue toda una historia hiper larga de muchas dudas, pero sí que cuando yo leía la Biblia ya como con una mirada un poquito más crítica y a la luz de estos libros incluso, encontraba como nuevos pasajes que saltaban como a mis ojos como nuevos, como si nunca los hubiera leído. Entonces yo era, pero cómo los puedo haber pasado por alto? Pero pues todavía no me sentía lista como para aceptar esas dudas y darles un lugar público. 2 meses más tarde surgió la posibilidad pues de cantar en la Avenida del Papa Francisco a Colombia. Y no solamente en una oportunidad, sino con 2 coros. Dudé mucho al principio de si participar o no, pues digamos que con el primero, porque pues tenía mucho miedo a la reacción que eso pues, podía generar en mi familia y en las personas de mi iglesia, y sobre todo como que mi mayor temor era pues el miedo de ofender a Dios. Entonces, pues estuve mirando mucho las canciones que íbamos a cantar no eran inicialmente marianas, hicimos el himno de la Avenida del Papa para participar en un concurso y era súper bíblico y bueno, digamos que eso fue con el coro de La Sabana y después una amiga pues me invitó a otro coro, llegué tardísimo, la directora no sé cómo me aceptó después de tanto tiempo, la directora Sara Serrano, gracias. Entonces, bueno, como que ahí también comencé pues, a prepararme como pues, para cantar en esa avenida al Papa. Y bueno, ahí había decidido cantar, aún sabiendo pues la reacción que eso iba a generar. Luego de los ensayos teníamos como una meditación en Inata, y ahí como que pues mi amiga, la que me había invitado al coro, me dijo, no, pues quédate en la sala y realmente yo era como, no, yo quiero entrar, o sea, yo insistí porque yo dije, bueno, pues me da mucha curiosidad saber de qué es, pues aparte eran como unas meditaciones de los padres respecto al evangelio del día, entonces yo dije, pues no creo que esto vaya a ser nada malo y pues va a ser hasta interesante. Y ahí fue cuando comencé a tener incluso más dudas, porque claro, yo veía la profundidad con la que hablaba ese padre, veía la cantidad de jóvenes que iban, entonces como que yo decía, bueno, pero si tenemos la misma Biblia, la misma intención de agradar a Dios, porque es como tan distinto. Entonces, bueno, ahí después de mucha oración, sentí un empujón de Dios de de ir a misa todos los días, pues me daba mucha paz. Y casi que a los meses de haber estado yendo así a misa, pero les digo yo a misa escondida, no le decía a nadie, era súper raro, aparte como esa necesidad que yo tenía de ir, y pues nadie iba sola, digamos que a la misa.
Y después de varios meses sentí como un jueves 26 de agosto me acuerdo, durante el momento de la consagración, pues que ese era mi lugar. No les puedo decir cómo fue con palabras, pero sí fue como el sentir que, pues que de verdad ese era. Pero claro, ahí estaba la duda de pues eso que iba a implicar. Yo ya había dado pequeños pasos, pero pues eso era como un salto al vacío. Y de verdad les juro que yo era la más anticatólica del universo, entonces pues fue difícil. Entonces ese domingo siguiente, durante el servicio, pues digamos que ahí aparte yo ya me estaba sintiendo, pues era difícil porque yo iba entre semana a misa, hablaba con un sacerdote para resolver algunas inquietudes y los domingos pues iba a mi iglesia. Entonces durante la cena, que era como el momento de conmemorar pues el cuerpo y la sangre de Cristo, sentí, pues escuché la voz literal de este es mi cuerpo, que será derramado. Entonces fue como, ¿qué? ¿Cómo puede estar esto en mi cabeza? Entonces me hice atrás, me acuerdo, y ese día la predicación fue justamente sobre el tema del doble año. Entonces ahí yo dije, no, pues me sentía súper mal porque sentía como que estaba viviendo una doble vida, eh, pero ahí dijeron como, pero si alguien lo hace porque está buscando la verdad, pues no está mal. Entonces fue como también la contestación de Dios, pero pues yo sabía lo que tenía que hacer y pues eso era hablar. Así que pues ese lunes siguiente hablé con mi pastor, él ya sospechaba pues porque yo estaba diferente, había sacado algunos temas que les parecían extraños, yo tenía mucho miedo de contarle todo, pues porque él me amaba mucho y yo a él, y pues sabía que esto le iba a causar como un dolor gigante. Fue una charla súper difícil y yo realmente pues solo pedía libertad para poder escuchar qué era lo que Dios quería para mi vida, si mi camino era el catolicismo o era el protestantismo. Ya después de esa charla, eh, con las cosas claras, me sentí libre y transparente pues para confirmar lo que había sentido ese día. Entonces, pues tenía ratos de oración, hablaba lo que les contaba con un padre que yo al principio lo busqué para rajarlo y hacerle preguntas así súper, mejor dicho, yo dije, no, aquí lo voy a corchar. Y realmente entre más hablaba con él, pues más dudas tenía yo y con esa paz también que él me transmitía y me decía, estamos en el mismo camino, eso también me dio a mí la posibilidad de sentirme libre para poder tomar una decisión y no como sentirme coaccionada. Entonces, bueno, ahí cuando iba a todas estas meditaciones sentía una gran cercanía, pues con el mensaje de San José María, y me causaba mucha curiosidad la manera en la que vivían las personas cercanas a mí. Sin embargo, había cosas que eran difíciles, como la Biblia. De hecho, pues como que en todo mi proceso de conversión la tenía un poco al margen. Siento que mi proceso de conversión se daba más por temas de la iglesia, de los sacramentos, pero eso era de las cosas pues que a mí más me costaban. Entonces, aunque sentía ese llamado, como que todavía no lo podía aceptar, porque yo sentía que podía ofender a Dios. Y recuerdo que un día en la oficina hablando con mi jefe estábamos hablando del Apocalipsis y yo no me acuerdo por qué, pero comenzó a leerme este versículo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Yo quedé de verdad en shock y comencé como a buscar en todas las imágenes que veía, contaba las estrellas 12, la luna, las estrellas 12, la luna, y de verdad era como no puedo creer que esto esté en la Biblia. Entonces, bueno, ahí sí quiero momentos difíciles, porque cuando uno tiene como una creencia tan arraigada, pues ese es como el piso, y pues yo me había quedado sin ese piso, y tenía miedo de que si cambiaba en ese momento, pues podía cambiar luego hasta dejar de creer. Así que como que ese proceso fue de pequeños sís y pues de preparación para la venida del Papa, que ahí llegó el tan esperado que yo creo que recordarán, 6 de septiembre, de la venida del Papa Francisco a Colombia. Yo, bueno, tuve la oportunidad primero de cantar ahí sí canciones marianas con aproximadamente 100 monjes y sacerdotes, y cuando el Papa entró en la catedral comenzaron a cantar los hombres, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia en latín. Y de verdad que en ese momento supe que era el Espíritu Santo que lo había escogido y pues lloré de la emoción. Él se quedó frente a la Virgen de Chiquinquirá rezando con esa humildad que lo caracteriza. Más tarde tuve la oportunidad de cantarle también en la Anunciatura, donde estuve a muy pocos centímetros gracias a ser chiquita. Y, y sentí de verdad como ese amor que transmitía de Dios por todos, ¿no? Y cuando afirmó nuestra vulnerabilidad y se incluía en esa vulnerabilidad, supe que estaba en el lugar correcto. Al día siguiente,
pude ir a Villavicencio, no le íbamos a cantar a él, pero íbamos como a animar a la gente pues para su llegada desde las 5 de la mañana. Y durante la misa, miren, acá están las fotos de esto es la catedral, esto es la Anunciatura, esto es Villavicencio. Y durante la misa en Villavicencio fue la primera vez que yo realmente me arrodillé. Yo iba a misa, pero no me persinaba, no me arrodillaba, era más como una labor de entender, era más racional, solamente iba casi que por la homilía. Entonces, el hecho de que yo me arrodillara, pues realmente era estar reconociendo a Dios, pues en el sacramento de la comunión, y pues yo ya como que había decidido que ese iba a ser mi camino. Fue un día súper bonito, pero pues sabía que también lo que me esperaba pues no iba a ser fácil, sobre todo porque estaba tomando una decisión súper radical. Pero bueno, regresé a Bogotá feliz con el propósito de confirmarme y quería contarle pues a todo el mundo pues eso que había descubierto en mi vida. Esas son las fotos de mi confirmación, eh, con personas que estuvieron ahí en todo ese proceso también de conversión. De hecho, ese día también me confirmé con una amiga mía que era católica cuando entró al colegio. En parte influí para que se volviera cristiana en un punto y después volvimos juntas a la fe católica y ese día nos confirmamos. Entonces también fue súper bonito. Y bueno, en la convivencia post visita del Papa, con el coro cantarte, me encanta la cara de Ana, me vas a regañar, pero es que hace parte. Les conté pues la historia y Ana pues se ofreció a llevarle al Papa pues una carta, no sé si la habrá leído, y allí le pedía pues que rezara por mí. De hecho, pues la encontré hace muy poco y la volví a leer y fue súper bonito y le pedía que me ayudara, pues que rezara por mí, especialmente con todo el tema de la Virgen, porque pues yo la admiraba, pero realmente me faltaba mucha fe en creer en ella, pues como mi madre. Entonces, bueno, esas oraciones surtieron efecto. Recuerdo que la primera vez que recé el rosario fue gracias a una canción, no sé si la han escuchado, del Diario de María, que curiosamente su autor es protestante. Recuerdo que lloré cuando la escuché porque era justamente esa canción, era ver la vida de Jesús a través de los ojos de María. Entonces, así fue que yo pude entender el rosario y verle el significado real que tiene y tan precioso que tiene. Entonces, fue como así que pude también empezar un poco ese camino con la Virgen. Y bueno, era como sentirme amada por alguien al que yo todavía no podía amar, pero pues que quería aprender a hacerlo. Y uno de mis momentos favoritos del año justamente es la novena de la Inmaculada. Recuerdo esa primera, pues, novena de la Inmaculada que yo estaba recién en momento de conversión, todavía como preguntas, escuchando un montón, y pues el tener la oportunidad de cantar y en las misas las lecturas que fueran pues de María, poder leer de María en la Biblia, pues para mí era de verdad algo súper grande. Y siempre como que mi petición en esas novenas ha sido pues que ella aumente mi amor por ella y por su hijo. De hecho, tengo mucha tusa de que este año no podamos cantarla gracias al COVID, pero volveremos a cantarla. Pero es uno de mis fechas marianas favoritas. Entonces acá están las fotos. Esto no fue en ese primer año, fue el segundo, pero sí que me trae recuerdos muy lindos pues, de esa relación con la Virgen. Y bueno, después de esto, un 15 de agosto, que pues es la fiesta de la Asunción de la Virgen, a casi un año de mi conversión, pues esto es todo un proceso, ¿no? Entonces yo todavía creía, pero claro, seguía teniendo mis dudas, sobre todo en una fiesta así. Entonces recuerdo que ese día llegué a la universidad y había un sol que ni siquiera me dejaba ver, entonces yo solamente tomé una foto y cuando llegué a la oficina revisé la foto y para mí fue un regalo que me había dado María. Y esta es esa foto, ese halo alrededor del sol, para mí fue un regalo. Entonces, de hecho, desde ese día, cada 15 de agosto, siempre está alrededor del sol el halo. Y para mí es como una manera de decirle a ella gracias, porque sé que lo hace también, pues es como una manera en la que yo me siento también como escuchada y amada por ella. Entonces, y así como que seguí encontrando un montón de detalles, pues en los que veía que ella me había amado antes, antes de que yo pues supiera que iba a terminar en sus brazos. Uno de esos es que en 2014 nosotros viajamos con el coro de la Sabana, pero 2014 es
hacía mucho tiempo, o sea, yo ni siquiera en ese momento veía mínimamente una posibilidad de una conversión. Y fuimos a un viaje con el coro a México y pues por supuesto fuimos pues a la iglesia de Guadalupe. Y bueno, yo me acuerdo que fui, vi todo, pero pues no sentí nada, normal, pero vi como un jardín de rosas súper lindo. Entonces le dije a una amiga que curiosamente pues tuvo un papel fundamental como en mi proceso de conversión, que me tomara una foto en ese jardín de rosas. O sea, yo solamente vi un jardín de rosas. Y después al volver a ver la foto y ver pues que detrás estaba San Juan Diego con pues la imagen de la Virgen, fue como nuevamente como el volver a vivir algo que no había visto, pero pues que ella sí desde ese momento me estaba mirando y cuidando. Entonces también fue un detalle súper bonito. Y bueno, pues todos los días digo yo que ella tiene detalles, aunque yo no sea su hija más juiciosa, pero es justamente como en ese amor inmerecido que ahora puedo descansar. Espero poder volver a México y verla pues con nuevos ojos y pues para poder recibir a su hijo y vivir en la iglesia, eh, pues porque justamente, y pues justamente con ese fiat que ella nos enseña, pues procurar que cada día de mi vida pues pueda ser un sí a su voluntad. Y ahí también pude tener la oportunidad de vivir la JMJ, que justamente nuestro himno de la JMJ fue Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue súper bonito el poder vivirlo, también el poder ver que existían jóvenes católicos, que eran cosas que yo no veía. O sea, yo me imaginaba que la iglesia católica era solamente viejitas rezando el rosario. Entonces, el ver esto fue súper bueno pues, para mi fe. Y ahí están algunas de las fotos y pues realmente este viaje tuvo pues en mí un efecto muy, muy importante. Y bueno, creo que yo creía que tenía menos tiempo, entonces, literal, pero no sé si quieren que cuente un poquito más de lo otro, de mi conversión inicial, O si o si alguien tienen tiene preguntas. preguntas, Lo hice súper flash creyendo que me iba a demorar 50 años y lo hice súper rápido. si alguien le quiere preguntar algo a Ivana, es el momento. Ánimo. Están muy calladas. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Cómo fue el decirle a tus papás de tu cambio? Bueno, eso no lo conté porque creí que no tenía tiempo, pero imagínense que, entonces me voy a devolver a la historia que ya les conté. Entonces, cuando yo comencé a cantar en el coro, pues yo esto lo tenía súper escondido, súper escondido, súper escondido. Yo no, se lo conté a mis papás porque tenía que ir a Bogotá, pero fue como, no es que voy a cantarle al Papa, pero ya. Y resulta que un día tuve una pesadilla que a mis 21 años me hizo irme a la cama de mis papás, llorando. Entonces ellos como que comenzaron a decirme, pero ¿dónde es que estás tú cantando? ¿A quién es que le vas a cantar? Y yo, no, al Papa. No, pero ¿cómo al Papa? Si es que el Papa es un ídolo, ¿cómo es que le vas a cantar a él? Y pues claro, no me reconocían porque aparte yo era como de las más firmes en mi familia y en mi iglesia, entonces el hecho de que la más firme estuviera dudando, pues era algo pues demasiado, demasiado difícil de comprender para ellos. Fue súper difícil como que ellos lograran entender. De hecho, bueno, acá tengo otro, pero por ejemplo, acá siempre tenía el lijecito de la Virgen, este es el escapulario, entonces a mí me tocaba, como ahorita, siempre girármelo hacia atrás, porque si mis papás me lo veían, pues se molestaban y no solamente era que se molestaban, sino que sentían que yo me iba a perder, que su hija se estaba perdiendo. Entonces fue un proceso súper difícil. Ahora ellos incluso hace, yo creo que unos 2 años me acompañaron a misa y los domingos son como, no, ya fuiste a misa, hoy de qué es, hablamos como que fue todo un proceso, pero ya logramos como poder tratar el tema, pero fue un tema muy complejo. Incluso con los de mi iglesia fue por error porque teníamos como nos estábamos enviando para que votaran por el himno del Papa. Entonces yo lo enviaba a todos los WhatsApp, pero tenía mucho cuidado que no fuera a nadie de la iglesia porque si no, me iban a matar. Y justo lo mandé al grupo de alabanza de la iglesia. Entonces el siguiente mensaje fue, solo a Dios sea la honra, la alabanza y el honor. Y después de esto, pues se armó la locura en la iglesia, porque cómo era posible, pues que yo, la que cantaba en la iglesia, la que ayudaba con los niños, pues le fuera a cantar al Papa.
Entonces, cuando hablé con mi pastor al inicio, antes de la historia que les conté, él no entendía y me decía, pero es que la misa es una fiesta de demonios. Y era como un poco desde como él lo veía y yo decía, en ese momento yo ya estaba yendo a misa y yo decía, bueno, pues puede que no sea, no sé si es el camino, pero pues una fiesta de demonios tampoco es, porque yo siento paz cada vez que voy, pero por supuesto no se lo podía decir todavía. Entonces fue súper difícil el poder cambiar ese paradigma porque hagan de cuenta que esto era como volver a ponerte una venda. O sea, cuando tú eras católico y te vuelves protestante, es como te quitaste la venda y ahora sí ves cómo tienes que ver. Pero cuando es al contrario, es como si yo me estuviera nuevamente poniendo una venda y era algo que ellos no entendían. Fue algo súper difícil para todos, como entenderlo y aceptarlo. Entonces, todavía ahí ya he podido como volver a establecer contacto con algunas de las personas de mi iglesia y como que entienden que fue una decisión de vida y que estoy bien y eso ha podido también como sanar muchas de las cosas que pasaron en ese año. No sé si tienes más Súper. Sí, preguntas. aquí hay más preguntas. Dice, sería interesante que contaras más sobre tu conversión, Listo. además de que te echan muchas flores, que eres muy valiente, que eres ejemplo, que eres inspiración. No, fue difícil, fue difícil. Em, Porque bueno, yo les conté rápidamente lo de griego, ¿no? Y empecé como, fue una búsqueda inicialmente muy racional de conocer, bueno, esto de dónde viene, el canon bíblico, dónde se dio, quién decidió esto, entonces ahí aparecieron los concilios, entonces las traducciones de la Biblia, porque claro, digamos que yo vivía como estuvo Jesús, San Pablo casi, y después de esto hay un hueco en la historia y está mi iglesia en la que llegó un misionero pues de Estados Unidos y fundó la iglesia de Chía. Entonces, el poder entender también esa historia, pues me ayudó a comprender también pues la historia de la iglesia y a volver a la iglesia. Entonces, en ese proceso de duda, yo le pregunté a mi pastor cuando yo empecé a leer esos libros pues que se denominan apócrifos, que de hecho los libros tienen algunas cosas distintas, pero no es que uno diga, no, o sea, ya fueron solamente esos libros, no, esa fue como la duda que incentivó otras cosas. Entonces yo le dije a él, mira, yo encontré estos libros y pues tengo dudas y él me dijo, no, léelas. O sea, yo también los leí, me pareció súper extraño, esos libros no me parecieron y de hecho él fue el que me prestó la Biblia griego-español. O sea, la Biblia con la que yo empecé a estudiar, pues era de él. Y él me dijo, o sea, y yo con esa, entre comillas, bendición fue que empecé a buscar. Y primero comenzaron como esas preguntas un poquito teológicas que no tenía quien me las resolviera, entonces mi jefe me dijo, no, pues ¿por qué no hablas con un sacerdote? Entonces ahí fue cuando llegué a la oficina de un sacerdote y le dije, mire, yo no quiero ser católica, pero yo tengo unas dudas y ya, pero pues yo no me voy a convertir. Y él me dijo, tranquila, estamos en el mismo camino, en el camino de Cristo. Entonces, pues así comencé, pero ahí claro, yo tenía mi intención, como les decía, de corcharlo, de hacer un montón de preguntas y yo las anotaba, todavía las encuentro y me encanta leerlas porque es como volver a recordar y agradecer todo ese camino. Entonces, el hacerle esas preguntas y claro, como que con otro pasaje ahí entendía y entender la Biblia no solamente en lo que puede ser un pasaje bíblico, sino en todo lo que puede representar. Entonces, ya después de esto, con esas dudas, fue que yo empecé a pues asistir a la meditación y decía, no, pues este padre con esta profundidad teológica tan grande que tiene y con todos estos años de formación, pues, ¿por qué tenemos cosas tan distintas? Y ahí empecé a ir a misa y como les decía, es que era súper extraño, o sea, a las 12:20 yo sentía como una presión en el pecho que tenía que ir a misa, o sea, que tenía que ir a misa. Entonces, pues así estuve un tiempo y también pidiéndole a Dios pues que me mostrara porque pues era muy difícil para mí el sentirme como entre mi vida que ya estaba tan clara, sí, como que yo ya tenía toda mi vida pensada y organizada y esto que era como un salto al vacío literalmente. Entonces, ya pues después fue cuando ese 26 logré pues ver, pues Dios me mostró en el corazón pues que ese era mi camino. Y ahí empezó un trabajo mucho más difícil porque ya el saber que era mi camino, enfrentar mis dudas, pues las críticas de los demás que pues por supuesto estuvieron, pues fue difícil, pero no me arrepiento un solo segundo y el poder contarlo también me ayuda a agradecer
a renovar ese agradecimiento, pues por todo el camino que entretejido que no conocía hasta después y tal vez cosas que todavía no sé y después veré. Y pues digamos que me ha llevado hasta lo que soy hoy. Súper, Ivy. Y aquí tienen otra pregunta, que si puedes cantar la canción a la Virgen que comentaste, que escribió un protestante. ¿La puedo poner? Si quieres, si no la ponemos acá el video. Que la cante. No, es que no me da mucha pena cantarla. Ponla de fondo y cantas un pedacito. Está bien, qué vergüenza. Me hicieron. Sí, esa de hecho la pusieron cuando estábamos preparando la venida del Papa, cuando íbamos a animar a las personas en Villavicencio, y la tocó el maestro Diego, pues que era el pianista del coro de la universidad, y yo no fui la única que lloró, o sea, les digo, personas pues que eran católicas, de verdad es que es súper bonita, pero bueno, les voy a poner el anuncio, ¿no? Dicen si escuchan porque lo estoy poniendo en el celular. Te presentamos los nuevos Manifoto. Los lindos anuncios. Miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Y bueno, ya el resto lo tienen que escuchar. Gracias, Ivy. Pero es súper bonito porque es el diario de María. Es una canción que te permite ver a María de una manera muy, muy humana, ¿no? Y ver a Jesús también en esa humanidad. Entonces es súper, súper bonito. Está genial. Bueno, muchas gracias, Ivy. Gracias. ¿Tienen más preguntas? No sé si tienen más preguntas. ¿Qué pasó, Luli? Oye. No, parece que no. Entonces, niñas, mañana las invitamos muy especialmente, mañana que es sábado, Día de la Virgen, vamos a empezar el Santo Rosario a las 6:30. Pues claro, pueden invitar a sus familias porque este es un rosario familiar, también para que ellos participen en la preparación. Entonces, muchas gracias por asistir hoy. Las esperamos mañana a la misma hora. Gracias, Ivy, por tu testimonio. Muchas gracias, Jime, y a todas. Gracias a ti. Hasta mañana. Chao, que estén muy bien. Chao.